Vale, gente, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, vale, creo que ya lo tengo. A ver. Vale, gente. Vale, bueno, pues empezamos de nuevo directo. Ha habido un fallo técnico. No hemos visto casi nada de la presentación, solo el final. No nos ha dado tiempo, tenemos un fallo técnico. Pero bueno, vamos a empezar otra vez a ver lo que es la presentación de nuevo. Se ha terminado, pero vamos a ver. Disculpar el fallo este técnico que hemos tenido, ¿no? Que ha sido pues por culpa de, bueno, yo estoy ahora probando un monitor 4K y me ha dado el problema este de que me ha quitado todo el overlay porque al estar más grande ha desaparecido todo lo demás y he tenido pues este problema y no podía solucionarlo rápido. He tenido que modificar pues todo lo que son, para que estuviera a 1080, todo lo que son las barras y toda la interfaz del stream, la cámara y todo. No es mucha cosa, pero no me ha dado tiempo. O sea, el tiempo que he tardado ya, el directo se ha acabado. Así que vamos a volver a verlo. No pasa nada. Vamos a reaccionar, ¿no?, a la presentación de las gráficas. No he visto mucho, así que bueno, vamos a verlo y vamos allá. Vamos a pasar esto. Bueno, y aquí es cuando empieza. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. Bueno, si alguien lo va a ver ahora, tarde, pues bueno, como yo, pues lo puedes seguir viendo conmigo. Si queréis me podéis preguntar cualquier cosa de hardware. Pero bueno, primero voy a ver la presentación, luego responderé, ¿vale? Más rápido. Bueno, si hay alguien viéndole el directo que me diga a ver si va bien o qué. No sé si habrá alguien. Espero que sí, porque me ha costado bastante modificarlo otra vez todo para que vaya bien en 1080 en vez de en 4K. Ha sido una putada, se ve que no va bien. Lo del tema de estar tú viéndolo a 2K y a 4K y que te lo codifique a 1080 y te lo pase todo a 1080 utilizando lo que utilizo yo, que es la gráfica, ¿vale? El codec NVENC New. No funciona bien, a lo mejor haciéndolo por procesador sí, pero me ha dado este problema. Al cambiarlo para que fuera de 1080 a 1080 el renderizado y el codificado, y el visionado a renderizado a 1080, pues me ha jodido todo, porque estaba todo preparado para que fueran de 4K. Y el overlay ha desaparecido y todo. Bueno, lo he cambiado lo más rápido posible. Y bueno, aquí empieza la presentación. Se espera mucho de las gráficas. Vamos a ver Lisa Su que nos dice. Welcome everyone. Thank you all for joining us today for this second half of our next-gen PC platform launch. I loved seeing all of your excitement when we introduced the Ryzen 5000 series a few weeks ago. It was actually the most watched launch video in AMD history. And I must say, we're very proud of what Zen 3 brings to gamers. But today is all about Big Navi. I'm really excited to show you the new RDNA 2 architecture and our full stack of Radeon RX 6000 series products. Arquitectura RDNA 2. Of RDNA architecture to market in 2019 with the Radeon RX 5700 XT. And with the combined launch of the 5700 XT and the Ryzen 3000 series, AMD became the first company to introduce a high-performance CPU and GPU together. And we delivered a winning combination of computing and gaming performance, including CPU and GPU of the year in 2019 from PC Gamer. Now, 2020 is really the year of the gamer. I know many of you can't wait to get your hands on the next-gen consoles. Whether it's the Microsoft Xbox Series X and Series S or the Sony PlayStation 5, we are so proud that AMD is enabling these incredible gaming experiences, which is why we like to say that AMD is where gaming begins. Now, earlier this month, I showed you our new AMD Ryzen 5000 series, the world's best gaming processor. Our next-gen Ryzen processor combines absolute performance leadership in single-threaded performance, gaming, and creative workloads with leadership performance per watt. And for millions of you, it's a drop-in upgrade to your existing AM4 motherboard. Now, as successful as we've been with Ryzen, many of you have asked us to compete at the highest end of gaming GPUs as well. And today, we're ready to show you exactly what we've been working on. Ahí está, salen los procesadores, los Ryzen 5000 y las RX 6000 series. Las gráficas nuevas que va a sacar ahora y que va a presentar. Mínimo van a ser 3, o sea que... And we are on a journey. Just like with our Zen CPU architecture,
We're on a multi-year journey in GPUs with our RDNA architecture. We designed RDNA specifically for gaming, and our first-gen RDNA products delivered 50% better performance per watt over our GCN architecture. We wanted to take another big step with RDNA 2 and deliver another 50% generational improvement in perf per watt. And with RDNA 2, we also set the very ambitious goal to deliver leadership gaming performance. And now I'm very happy to show you for the first time Big Navi. This is the chip at the heart of our high-end Radeon RX 6000 series. El Big Navi. 26.8 billion transistors. Se ha rumoreado mucho del Big Navi. Vamos a ver si de verdad es Big o es Little. Big Navi is our first product powered by RDNA 2. We have made incredible progress on the architectural front. And now let me turn it over to AMD fellow Laura Smith to give you more details on the architecture. Tiene buena pinta, Lisa. Our graphics architecture roadmap has a clear goal: gaming leadership across the ecosystem. The GCN was a great architecture, but we knew we needed to rethink graphics and build the best engine for the future. We wanted to build a set of technologies that game developers could use across all platforms. The first major step was RDNA, introduced last year. RDNA was a new architecture and used a 7-nanometer process node, which helped us with the large initial gains. We committed to you that our engineers had plans in the works for RDNA 2, and we would be back quickly with another significant improvement. By combining our expertise in CPU design, deep gaming history, and broad ecosystem partnerships, RDNA 2 is built to be the gaming architecture for all gamers across console, PC, por si alguien tiene dudas de lo que están diciendo. We had some very ambitious goals with RDNA 2. Significantly higher performance, 50% improvement in performance per watt, and new hardware features. Individually, each of these goals is challenging. When combined, they become pues va a haber un gran salto en gráficas, en rendimiento otra vez. Eran las Nvidia mucho más potentes, ¿no?, que las 2000, y estas parece que también. Ahora sí que van a sacar y sí que van a haber muchas gráficas muy potentes en el mercado. Gracias a las AMD también, las Radeon estas nuevas, Tiene buena pinta. Nuevo diseño y... Reimagine the pipeline to aggressively maximize performance while minimizing data movement. In combination, these elements made the compute units 30% more energy efficient, allowing them eso to be suena bien, 30% más de eficiencia energética. The amount of data more than doubles as we move from 1440p to 4K. The more efficient the memory subsystem is, the higher fidelity. Estas gráficas nuevas van a ser sí o sí para jugar a 1440p o 4K incluso, o sea, jugar para 1080p estas gráficas ya, comprarlas para solo 1080p no tiene sentido ya. Van a ser muy potentes. Bueno, aún las 6700 puede que aún tenga un poco de sentido, pero las otras seguro que ya son sí o sí para más de 1080p. Es tontería gastarse más dinero, ¿no?, para jugar solo a 1080p. Bueno, ahí vemos está hablando del Infinity Cache. RDNA 2 is built with custom libraries and high-speed design flows, maximizing frequency in 7-nanometer. With RDNA 2, our silicon design and architectural improvements, we are able to deliver 30% faster frequencies in the same 7-nanometer process node. Pulling all this together, the RDNA 2 architecture beats our aggressive performance per watt goal, achieving 54%. With RDNA 2, we also focus 54% más, eficientes, ¿no? Qué brutalidad. We partner closely with Microsoft on Bastante, DirectX 12 ultimate features, including DirectX ray tracing, variable rate shading, mesh shaders, and sampler feedback. RDNA 2 will also support Microsoft Direct Storage API. We're excited about this new API that will enhance the gaming experience by significantly reducing game asset load times from large SSDs. We compared the performance of RDNA 2 to our prior generation,
And when we put it all together, on average, RDNA 2 delivers double the performance and with great power efficiency. We are so proud of what we've accomplished with RDNA 2, and we are not stopping. The team is executing to plan, RDNA 2 is here, and the RDNA 3 team is well into execution. Let me welcome Scott Herkelman to show RDNA 2 in our new RX 6000 series products. Vale, ahora sí, vaya a presentarlas, ¿eh? A ver qué gráficas hay. Bueno, ahí tenemos los 3 ventiladores de las gráficas. Hello to all of the gamers tuning in, and welcome to our Radeon RX 6000 series product reveal. As a hardcore League of Legends and Borderlands 3 player and playing these games on our RX 6000 series over the past few weeks, I'm so excited and proud to be here with you today. Allow me to introduce you to our brand new AMD Radeon RX 6800 XT graphics card. Vale, a ver. La 6800 XT, 128 MB Infinity Caché, 16 GB, uff, 16. Para 4K. It comes with 72 compute units and runs with a game clock of over 2 GHz. This card features a 2.25 GHz boost hasta clock that 2250 pushes some of the MHz, highest frequencies we've ever achieved. All thanks to the incredible work done by our engineering team on the RDNA 2 architecture. The 6800 XT will also feature 128 megabytes of Infinity Cache that is power efficient while driving the bandwidth needed for high-resolution gaming. Paired with 16 gigabytes of blazing fast GDDR6 memory, you'll be ready for the most demanding high-resolution games that you want to play. And we've delivered all of this incredible performance with a total board power of just 300 watts. As you can see, the 6800 XT not only delivers on 4K 60 frames per second, but in most cases, it overperforms. We've been maxing out all the settings in games like Battlefield 5, Borderlands 3, and Call of Duty Modern Warfare, and the performance has just been awesome to experience. Let's take a look at how the 6800 XT competes head-to-head against the latest offering from the competition. Vale, le están comparando con la... Vale, 3080, 320 watts. Uf, tiene menos consumo y rinde más. Rinde más. O sea, bueno, en algunos juegos sé que por detrás, pero la mayoría pues se queda bastante bien, Ganan bastantes en FPS, Over the last several years, more and more gamers have adopted 1440p monitors as their display of choice. Here are the same games we showed you before, running the same best versus best API scenario at 1440p resolution. I personally love seeing so many games running at over 100 frames per second with all of the settings maxed out. This is just an incredible amount of performance. All in all, the 6800 XT is a fantastic choice for enthusiast gamers. We even have more performance we are delivering with 2 very cool features. ¿Vale? La gráfica, que no es la tope que van a sacar, ya compite con la 3080 y muy bien, Y encima tiene mucha más VRAM. Lo más importante que veo yo aquí es que tiene mucha más VRAM. Los de Nvidia han racaneado mucho en la VRAM. Can deliver both high-performance processors and high-performance GPUs. We call this new feature AMD Smart Access. Una gran alternativa, Van a ser estas gráficas para jugar a 4K. Gran opción, o mejor opción diría yo por ahora. Tienen suficiente VRAM, mucha potencia bruta y mucha frecuencia. Falta el Ray Tracing, pero bueno, en cuanto a specs sobre la mesa, son las mejores que hay ahora. With the one-click overclocking of Rage Mode, you'll get a boost in performance in many of the games you love. We're seeing up to a 13% performance increase. Le gana en todos, before game developers begin to optimize for this new capability. Le gana por un poco, no mucho, pero ya se despega un poco de la 3080 en rendimiento. Está muy bien. Muy bien AMD. Sí. The differences of milliseconds of latency in a competitive game can be the difference between a major win and a major loss.
Last year, we pushed the industry to recognize there was a better way to provide competitive gamers with less latency from mouse click to the screen, giving competitive gamers who own the RX 5000 series a serious leg up on their competition. Today, we are pushing the boundaries again and further reducing latency in competitive games for Lo even better pongo results. por aquí arriba, ¿vale? Combining the latest Para implementation que of no Radeon moleste. anti-lag with the FreeSync monitor can reduce lag in your DX9 and in your DX11 Por aquí games. abajo, lo pongo por aquí In abajo. Fortnite, for example, No, mejor gamers arriba, can ¿vale? realize up Para que to no 8 moleste. milliseconds of latency reduction by simply enabling this feature in Radeon software. More recently, we introduced Radeon Boost, a unique feature that's a step beyond anti-lag. For select games, Radeon Boost offers dynamic resolution in response to your mouse or controller inputs, leading to higher frame rates and, as a result, quicker responses to your input. Both Radeon Anti-Lag and Radeon Boost can be enabled via the Radeon software that comes with your graphics cards, and neither of them require a proprietary API or a game integration to provide latency-reducing benefits. As you can see, the combination of these technologies can contribute up to 37% latency reduction in highly competitive games like Fortnite running at 4K. Now, performance is king, but let's talk for a minute about how we are improving the visual experience as well. With full hardware support for DX12 Ultimate, the Radeon RX 6000 series is ready to enable ray tracing and variable rate shading in upcoming titles. We've also expanded our library of Fidelity FX features to work hand in hand with ray tracing, compute, and shader effects to enable the higher level of visual fidelity while ensuring high frame rates. For DX12 Ultimate, we've added an optimized denoiser for ray tracing effects and a variable rate shading algorithm that can adapt image quality based upon luminance and motion. We've also added a suite of compute-based effects to be used alongside ray tracing, like optimized screen space reflections and an optimized ambient occlusion. We're always looking to help developers with new initiatives and are already working on a super resolution feature to give gamers an option for more performance when using ray tracing. As of today, our AMD Fidelity FX supported games list has grown to 35 titles using a variety of our features. So let's take a look at some of these new features in an upcoming game with never before seen footage from Counterplay Studios and their fantastic game, Godfall. Godfall is a brand new third-person perspective. Vamos a poner un ejemplo con el juego este de Godfall. Slasher that challenges Nos gamers están to poniendo engage in cuántos FPS high-impact va. melee combat as they hunt for loot, equip legendary armor, and defeat vicious enemies. Leveraging the latest DirectX 12 Ultimate API, Godfall features DirectX ray tracing, variable rate shading, and supports Fidelity FX CAS. Están hablando del Fidelity FX, que I es personally can't wait to play this game, and I think it looks su absolutely tecnología para fantastic. aumentar la Now, calidad de imagen, let's ¿no? hear Los from a juegos. few more of our game developer partners about the work they've done Y with que us están on trabajando RDNA 2 and mano a what mano, you ¿no? can expect in Para their games incorporarlo coming soon. junto con Ray Tracing. Y están explicando un poco pues cómo funciona, ¿no? I'm here to talk about Far Cry 6 and some of the Y new cómo, technologies cuál es el we're impacto, ¿no? En la collaborating mejora en with calidad de AMD imagen on de to make our game the los most juegos. immersive and beautiful Far Cry ever. We've ver, been working con together Far Cry. to take full advantage of the new Radeon RX 6000 series and RDNA 2 architecture for best possible experience. We've been very impressed by AMD's latest tech and joined forces to bring Fidelity FX CAS, DXR ray tracing, and variable rate shading to Far Cry 6. Vamos We're a ver. using VRS Tier 2 to use a compute shader to generate a control texture which analyzes the luminance and gives us control at an 8x8 tile level as to what shader rate we're going to be using. This enables us to render much more quickly but keep the same quality level. World of Warcraft. We're excited to team up with great partners like AMD to bring some new features to World of Warcraft. World of Warcraft is built on a custom engine using the DirectX 12 Ultimate API. Another great feature on the RX 6000 is DXR ray tracing. Here you can see ray tracing evident in how the shadows are interacting with your character. What you're seeing involves incredibly complex computations on the RX 6000. This is a level of realism that hasn't been possible until recently. Vale, dicen que el World of Warcraft utiliza la API DirectX 12 y también incluye The RDNA 2 architecture and the Radeon 6000 series
allowed us to introduce some of the latest DirectX 12 Incluye Ultimate estas tecnologías, ¿no? que into está our utilizando real-time ray-traced shadows las allow gráficas us to AMD introduce para aumentar la calidad de la additional imagen. shadow casting lights into the scene that provide much more immersion and detail into the world. Más inmersión y más detalle dentro del mundo, ¿no? Over the next few weeks, developers of these incredible games will show never-before-seen gameplay with gorgeous graphics that use a combination of ray tracing and fidelity effects running on the Radeon RX 6000 series graphics cards. No han mostrado nada Be de sure to ray check out tracing todavía, ¿eh? amd.com starting tomorrow to see more. I'm Por lo happy que to parece, a announce ver, a mí that the Radeon creo que no. RX 6800 XT will be No he available visto on yo November mucho ray 18th, tracing por ahí, starting at $649. pero rinde muy bien, ¿eh? O sea, But we are not done yet. Today we are also no han announcing dicho el the Radeon precio de la RX 6800, pero... with 60 compute units, Bueno, aquí a tenemos la 1.815 6800 GHz normal. game clock, Antes era la with a XT, boost está la clock of 6800 over solo. 2.1 GHz. It will Vale. feature the same 128 megabytes of Infinity Cache 16 también, and be VRAM, available with brutal. 16 gigabytes of GDDR6 16 memory GB de VRAM. with a board power of just Y hasta 250 2105 watts. MHz, también está muy bien, con 60 unidades de cómputo. 60 unidades de cómputo, ¿eh? Delivering more performance than the 2080 Ti, which was launched at $999. Tiene más The 6800 rendimiento delivers que la over 60 frames 2080 per Ti second en in all of 4K. these games, giving you the confidence you need to step into the 4K gaming experience. Esta también es muy That buena same gráfica, great ¿eh? Comparada a la performance 2080 Ti. extends to 1440p En cuanto a resolution, rendimiento, o sea, where está the muy bien. RX 6800 tears through the Y esta latest será pues games, más económica también. delivering about 18% more performance than the 2080 Buah, Ti 18% on más. The Radeon más RX rendimiento que 6800 la will be 2080 Ti. available to gamers starting at a De price media, of ¿no? $579 Buah, on November 579 dólares. 8th. Now, let's bring back Lisa to wrap things up. 579 dólares. Lul. O sea, es un poquito más cara que la 3070, pero la supera por 18%. O sea, está mejor Thanks, situada. Scott and Laura. The AMD Pero no Radeon hemos visto ray 6800 tracing, ¿eh? XT and A ver. 6800 deliver simply incredible 4K and No creo que 1440p sea... gaming experiences. No creo que destaque mucho. Cuando no sacan mucho de ray tracing, no destacarán mucho en cuanto a ray tracing. No han mostrado mucho, manejando ray tracing de estas gráficas. Now, I saw online that some of you were wondering which big Navi product we previewed during our Ryzen 5000 launch earlier this month. For the record, that was the 6800 XT. But you know, we always save the best for last, and I always get the most fun jobs. Como So tenga una today, gráfica que that compita means con I la have one more 3090, GPU to show you. Buah. We didn't stop with the Radeon RX 6800 XT. We knew that the RDNA 2 architecture could give gamers even more. I'm so excited to share with you for the very first time the AMD Radeon RX 6900 XT. Now, isn't this just absolutely gorgeous? buah, esta es la You'll see gráfica that más it's potente actually que va a relatively presentar AMD, compact la for all the performance that it RX delivers. 6900 It's actually the XT. same size as our 6800 XT card. Our top of the stack Radeon 80 GPU unidades de is cómputo, built for the 2015 ultimate MHz 4K de gaming performance. reloj y 6900 llega en XT boost a combines 2250, no, 2250, 128 megas de Infinity Cache, 16 GB de VRAM y 300 vatios de consumo, o sea, menos que la 3090, Cuidado. La 3090 son 350, creo, si no recuerdo mal. Es más eficiente, es la más eficiente y, claro, el que más rendimiento sacará. Vale, esta es la parte final que hemos visto antes. With the 6900 XT, Vale. we improved things even more, hitting 65% more performance per watt over first-gen RDNA. I'm Buah, so proud of 65% our más de engineers who worked eficiencia por incredibly watt hard respecto to a optimize RDNA, every de aspect of la primera RDNA generación de to gráficas. achieve this performance. Hostia. Now let's see how all of this translates to gaming performance. Running at 4K with the highest Vale, settings, corriendo a 4K 6900 con XT gráficos looks en lo más alto. absolutely fantastic. Se ve absolutamente fantástico. Bueno, pues la comparan con la 3090. No, a ver. ¿Es 3090 o 3080? Buah, no la veo bien. Espera. 3090, Buah, la supera. En algunos juegos no, pero en la mayoría sí, ¿no? Volvemos atrás, Volvemos a verlo. Nos quedamos con esto. ¿Cómo veis? Buah. Buah, buah, buah. La superan casi la mayoría de juegos, No está nada mal, No está mal. Vamos a ver el precio. Ojo. Vamos a ver el precio.
Now, let's talk about price and availability. Ojo. The AMD Radeon RX 6900 $1000, will be mucho más available barata que la on December 3090. 8th, starting at $1000. $999. La mejor You gráfica asked para for jugar a AMD to 4K. bring the highest graphics performance to the gaming market, and we're doing just that. I hope you now feel that with the Ryzen 5000 series and the Radeon 6000 series, AMD is your best choice for your next La generation mejor PC gaming platform. elección para la siguiente generación de... para un PC gaming. La mejor plataforma y mejor elección. Un procesador Ryzen 5000 más una gráfica RX 6000. Una Radeon RX 6000. Lo que ha dicho. CPU and GPU combination for you. So I hope you're as excited as we are. We can't wait to get these products in your hands. So look for the Ryzen 5000 series starting November 5th, the Radeon RX 6800 series starting November 18th, and the Radeon RX 6900 XT starting December 8th. Bueno, aquí tenemos, como veis, los procesadores van a salir el 5 de noviembre, que eso ya está aquí. Bueno, falta muy poco. Eso ya lo sabíamos. El 18 de noviembre va a salir a la venta muy pronto, ojo, muy pronto, va a salir la 6800 y 6800 XT, parece, que sí, va a salir la 6800 y 6800 XT, y luego pone que la 6900 XT va a salir el 8 de diciembre, el 8 de diciembre, o sea, madre mía, muy pronto, van a salir. En un mes la 6900. AMD is delivering the best to the industry. We want to thank all of you for your passion and enthusiasm and for always pushing us to be the best. Madre mía. Se la han sacado AMD. Se la han sacado en las gráficas también. Se la ha sacado en las gráficas, Total. Brutal. Bueno, no sé qué opinaréis, pero... Buah, está muy bien, No ha salido... Voy a bajarlo. Espera, lo voy a dejar así. Bajo esto. No ha salido, a ver, no ha salido mucho... No ha salido mucho el ray tracing, ¿vale? No ha salido mucho el trazado de rayos. De cómo lo va a manejar, ni cómo se va a ver. Pero en cuanto a rendimiento y specs sobre la mesa, de momento son las mejores gráficas del mercado. O sea, yo creo, para mí, creo que son las mejores gráficas del mercado ahora mismo. Las AMD RX 6000. No sé qué opinaréis. Sí que es verdad que las Nvidia rinden muchísimo, pero esto es demasiado ya. O sea, la 6800 XT supera, como veis, vamos a volverlo a ver. Vamos a volverlo a ver, porque la 6800 XT, bueno, aquí la vemos. La 6800 XT supera por un poco en todos los juegos a la 3080. La 6800X supongo que se queda, sí, lo han dicho, se queda un 18% por encima de la 2080 Ti. También es muy buena gráfica comparando a la 2080 Ti lo que cuesta. La 6800 XT ya es la catombe, o sea, es creo que en cuanto a calidad, precio, rendimiento es la mejor, la 6800 XT. Y vamos a ver porque... No sé si han dicho el precio de esta, pero... Bueno, aquí tenemos, ves, un 6% más en voz de las 3, un 2%, un 13% en Forza Horizon, un 8% en Gas 5, un 8% más en Hitman 2, un 4% más en Resident Evil 3, en Wolfenstein Youngblood un 4%. Vamos a tirar para adelante, tiramos para adelante. Y no sé si han dicho... Vale, eso han hablado de lo del Fidelity FX, han puesto, vale, han puesto... vale, sí, han dicho el precio que está aquí, ¿vale? El precio de la gráfica, lo han dicho, ¿vale? La 6800 XT, pues $650, o sea... Madre mía. Madre mía, esto se me había a mí pasado, no lo había visto, no se me había quedado el dato. $650, la 6800 XT, y rinde mejor en cuanto a no utilizar el ray tracing. Ojo, si no utilizamos ray tracing, rinde mejor que la 3080. Y tenemos muchísima más VRAM. Tenemos 6 GB más de VRAM. Tenemos 16 frente a la 3080 que tiene solo 10. O sea, han sido muy rácanos con la VRAM.
Nvidia ha sido muy rácana con los VRAM. Con una gráfica con una potencia tan bestial, ponerle solo 10 GB es muy poco. Muy poco, repito. Ya lo he dicho al principio del directo y muy poco. Está muy bien de precio y de rendimiento. Es clara ganadora. O sea, como gráfica es mejor. Como gráfica es mejor. Tampoco va a pasar nada por no activar el trazado de rayos. Y vamos a pasar a la 6900 XT porque esto ya es demasiado. O sea, vemos que llega a los 2250 MHz, 80 unidades de cómputo, 2015 de base, 16 GB de VRAM, 128 MB también de Infinity Cache y 300 vatios total de poder, ¿no? De 300 watts de TDP. O sea... Y si vamos hacia adelante, si vemos la comparativa con juegos, bueno, ahí estamos, $1000. Y si vemos la comparativa con juegos que ha salido por aquí, nos quedamos con esto, $1000 por esto. Una gráfica que, como veis, rinde más en juegos. En la mayoría de juegos rinde más que una 3090 Founder Edition de Nvidia, ¿vale? O sea, la han comparado directamente con la Nvidia. O sea, increíble. Increíble, se va bastante de FPS. No han puesto los números en cuanto a FPS de la de Nvidia. No han puesto los números, solo han puesto los FPS. Solo han puesto los FPS de la suya. Aquí puede haber un poco de trampa. Ojo, hay que cogerlo con pinzas un poco esto. No sé yo cómo se quedará. Cuánto se quedará por debajo la 3090. Pero bueno, ya veremos lo dicho para fiarnos y saber del todo bien cuál es la diferencia, ¿no? De rendimiento de hacer un porcentaje real. Pues pruebas, ¿no? Pruebas de los youtubers y de los reviewers profesionales, ¿no? Que les dejarán las GPUs y las compararán unas con otras. Pero tiene buena pinta lo que se ha presentado, ¿eh? Muy buena pinta, muy buenos precios además, o sea... Gráficas de 16 GB de VRAM para jugar a 4K. La mayoría, todas las tres han sido para jugar a 4K. No ha habido una 6700 como pensábamos, sino que ha habido la 6800 XT, que vale muchísimo la pena, y una 6900 XT, que para aquellos que puedan, bueno, pues estirarse, ¿no? A pagar $1000 por una gráfica, pues se van a llevar una monstruosa GPU para 4K. Porque, claro, rinde un poquito mejor. Sin trazado de rayos, recalcamos eso, tenerlo en cuenta, sin utilizar trazado de rayos rinde, pues eso, un poco más que una 3090, como podemos ver aquí, que no está nada mal, yo firmo de que son muy buenas gráficas. Ahora mismo creo que son las mejores gráficas que hay en el mercado, o bueno, que van a salir y habrán en el mercado cuando salgan. Así que nada, vamos a acabar el directo aquí. Este directo se subirá a YouTube, lo repito. Disculpad las molestias, el problema que hemos tenido en el directo, el haberlo visto más tarde. Una lástima, pero bueno, son problemas que pasan. Estaba probando el monitor 4K y al cambiar la configuración del Streamlabs OBS, pues me ha jodido todo. Todo lo verdad, y he tenido que cambiarlo todo de tamaño y moverlo. Y me ha costado ese tiempo que ha durado el directo, casi todo, pues en cambiarlo y ponerlo todo bien. Y preparar el directo para volverlo a poner bien. Y nada. Disculpad por ese fallo técnico de estar ahí, pues eso, intentando verlo a 4K y retransmitiendo a 1080, que ese ha sido el error. Seguiré probando a ver configuraciones para ver si puedo hacerlo en un futuro con otro directo. Pero nada, no he tenido tiempo tampoco de probarlo antes y disculpar por ese problema. Pero bueno, igualmente lo hemos visto, no en directo, no en el momento en el que se ha emitido en directo, pero sí posteriormente. Y bueno, nos hemos quedado bastante satisfechos con las gráficas que, bueno, va a sacar a la venta AMD. Yo creo que son bastante buenas gráficas. Y hacía falta esto, o sea, gráficas que le hicieran realmente competencia a Nvidia y gráficas con mucha VRAM para jugar a más resolución, 1440p, incluso 4K, sobre todo para jugar a 4K. Gráficas con mucha VRAM y AMD lo ha vuelto a hacer. Lo hizo con los procesadores Ryzen 5000 y ahora lo ha hecho con las gráficas RX 6000. Y nada, nos despedimos en esta ocasión, nos despedimos ya del directo, vamos a chaparlo. Y bueno, pues gracias por estar ahí, lo que habéis estado, y nos vemos
en el siguiente vídeo o directo que hagamos en el canal. Y bueno, pues nada, que sin palabras, o sea, gráficas muy muy potentes. Y veremos pruebas, veremos comparativas con gráficas de Nvidia, a ver cómo rinden. Y bueno, muchas ganas de ver, a ver cómo rinden y tal, y todo eso. Y nos vemos en el próximo vídeo y directo, seguramente vídeo de hace... bueno, hará bastantes días ya que no subo, semanas que no subo algún vídeo, pero bueno, dentro de poco seguramente ya subiré el primer vídeo que estoy ya haciendo. Y nada, solo falta editarlo y tal, y subirlo. Así que nos vemos en el próximo vídeo seguramente. Gracias por estar ahí y por acompañarme. Esto, pues lo repito, se subirá a YouTube y bueno, lo podréis ver en directo en YouTube, en el canal, cuando queráis. La verdad, muy, muy sorprendidos. Y es que hacía falta gráficas así ya por parte de AMD, realmente, que le hicieran competencia, aunque sea sin ray tracing, pero en specs y potencia bruta a Nvidia, al gigante azul. Así que nada, nos despedimos, un saludo a todos y gracias por estar ahí, repito, como repito en los vídeos, muchas gracias por el apoyo, ya son casi 500 suscriptores, yo no me esperaba tener tantos, yo para mí ya eso es muchísimo, espero algún día pues sí poder llegar a 1000, poco a poco y nada, un saludo a todos gente, muchas gracias por el apoyo y un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo en esta ocasión y nada, hasta pronto gente, articxaa.